hacerlo de manera que podamos hablar de lo que significa el liderazgo, con con esa explicación de inicio que se intenta hablar o se intenta exponer como una nueva visión del líder. Yo diría que hay una cuestión, y voy a ir rápido porque sí que hay una cierta carga de materias y ya es tarde para nosotros, pero bueno, yo tengo la mentalidad de las 11:30 de la noche y vosotros supongo que la tenéis de de las 7:30, ¿no? Bien, pues esta conferencia que, que he tenido la oportunidad también hay algunos profesores también que se han inscrito, ahora me decían algunos que están atentos. Eh, es una consecuencia de otros cursos que relativamente hace poco tiempo he desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha en Madrid o en otros foros o institutos del deporte. Lo primero, se me ocurre, es de que en las diferentes conferencias yo tengo una forma expositiva en la cual intento que la imagen sea lo más preciado y que pueda permitir que las personas que asisten conlleven aquello que nos dijo Plutarco hace más de 2 años, ¿no? Que lo primero, que el cerebro no es un recipiente para llenar, sino para encender. Y en eso estamos, ¿no? Hace 2000 años ya un gran profesor y que hacía sus conferencias, Plutarco, pues nos decía esto y por tanto por ahí vamos a ir. Y tenemos que encender las cosas, para directivos es mucho más fácil que memorizar, ¿no? Que intentar, como nos hacían aprender de pequeño, la tabla de multiplicar. Y te la sabías como se la sabe de memoria. Pero en la gestión, en el management, no se sabe de memoria. Hay que saber actuar, hay que saber desarrollar conceptos y hay que, sobre todo, saber solucionar temas, porque te buscan, sobre todo, ya lo veremos, para solucionar temas. Claro que aquí hay otras cuestiones y he iniciado y insertado esta diapositiva del programa iLeader, porque ¿cómo hacemos que las personas aprendan a liderar? Porque esa es una de las grandes características de cualquier persona que se ponga delante de una organización, delante de una administración, delante de un club. Bueno, yo he desarrollado un tema que he estado en los últimos 2, 3 años, este desarrollo lineal del método y líder, que intenta hacer que todas las facetas personales que tiene un gestor, que tiene un directivo, poderlas aplicar de manera metodológica, ¿no? Con un cierto desarrollo de lo que es la perfección personal en clave interna. Después también investigar el marco de actuación, dónde te vas a mover, dónde estás situado. Después también establecer, con el siguiente paso, el tercero, establecer objetivos y planificar. El cambio de innovación, como una estación de metro 4, ¿no? Y después llegar a la comunicación, ¿no? Algo tan importante para cualquier líder, saber comunicar. Después estaríamos en gestionar personas y construir un equipo, las personas lo más importante de cualquier organización. Y cómo no, motivar y capacitar el factor emocional, que hemos estado escuchando del profesor hasta ahora, ¿no? Eh, Qué importante es el tema emocional en el deporte, en la práctica, en el desarrollo y en la dirección y en el liderazgo. Delegar y los factores de eficiencia y lo urgente, saberlo diferenciar de lo importante, que a veces nos desborda esa causística en intentar ir a por lo más urgente, el control y evaluación y la mejora. Bien, esto es un curso amplio que estamos para desarrollar, que yo ya he desarrollado en alguna institución y que debo decir que ha tenido mucho éxito, porque no es hablar de liderar, sino cómo articulamos nuestras propuestas de manera metodológica para poder hacerlo correctamente.
Bien, ahí tenéis, mi desarrollo está con el tema del método y el método utilizando a Fibonacci y lo que sería el número áureo, porque esa cuestión no es tan lineal como pensamos. Perfeccionar perfil y cualidades, hay que hacer un autoanálisis, una autorreflexión, hacer verdaderamente una recogida de tus bagajes para poder ver por dónde vas, y ahí tenéis las 10 estaciones que van interrelacionadas. No es un tema estrictamente lineal, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 10, sino que todas tienen su interrelación como, como un organismo vivo, ¿no? Bien, ¿dónde estamos? Estamos delante del sector deportivo y donde si existe algo es una multifaceta de organizaciones y por tanto también de gestores. Cosa importante si quieres pasar del estadio de gestor a líder, a conducir estas organizaciones. Y conducir organizaciones quiere decir que están esperando que lo hagas bien, porque el éxito de la organización depende generalmente de ese liderazgo. Y ahí he aportado el concepto de liderazgo para empezar con la primera pregunta, ¿no? Si en el foro podéis contestar después vuestra opinión o cuando queráis, vamos. ¿El líder nace o se hace? Es una de las grandes diatribas que generalmente se sitúan cuando hablamos de liderazgo. Yo tengo mucha experiencia, yo he actuado aquí, he estado en tal club, he estado en tal otro, conozco a fulano, a mengano, esto y lo otro, y por tanto soy un gran líder. No, ni tampoco el tema, yo tengo el ADN, he nacido así, me expreso muy bien, soy perspicaz, memorizo perfecto, etcétera. No, yo ya os avanzo que mi teoría o mi visión es un tema híbrido. Eh, ser y nacer. Y eso quiere decir llevar un gran porcentaje, que no diré cuál tiene que ser mayor, pero sí equitativo en algunas facetas de lo que desarrollas en tu bagaje cuando te pones delante de un equipo, de una organización y la vas a conducir. ¿Qué es liderar? Es la gran pregunta. El liderazgo es producir un cambio a mejor. Recordar esto. Liderar es cambiar cosas. Si no cambias nada, seguro que no lideras. Por tanto, para liderar y decir qué cambio quieres producir, tienes que plasmar una visión de tu objetivo y establecer el rumbo a tu equipo. Y eso lo dice John Kotter. Hay una cuestión que si vemos estos 9 personajes, la mayoría vivos y otros ya han desaparecido, que todos, ¿qué tienen en común para que sean líderes como fueron o son? Esa pregunta es clave y es una de las claves que tenéis de asimilar. La pregunta es, ¿qué tiene Julio César en comparación con Vladimir Putin, ¿no? Tan de moda hoy? ¿O qué tiene Steve Jobs con Stalin? ¿O Hitler con Napoleón o con el Papa Francisco? Ya no hablo de Kennedy o de Gandhi, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues lo que tienen en común todos, y esa es la clave del liderazgo, es la capacidad de influir. Si no influyes, no lideras. Y lo remarco, capacidad de influir. No es que hable muy bien, no es que sea muy guapo, no es porque tiene mucha memoria, no es porque es carismático, no, 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 no. Capacidad de influir es lo que distingue al líder de los que no lo son. Si no influyes, no lideras. Estamos en esa también dicotomía de ser y del hacer, y entre medio está nuestro rol, el papel que jugamos delante de nuestras organizaciones. Y ese papel es decisivo para cualquier objetivo que marquemos. Si no sabemos conducir, si no tenemos los hábitos adecuados, si no desarrollamos
con las técnicas apropiadas nuestra faceta de liderazgo, pues verdaderamente no conseguiremos el éxito. Recordar también que no es la especie más fuerte la que prospera, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Volvemos al factor del liderazgo, el cambio. Bien, ahí tenemos el desarrollo del género humano y cómo podemos hacer cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. Bien, un líder con su cadena de liderazgo nos marca en esa cadena 5 cuestiones que son claves. La influencia que ejercemos, repito, si no ejercemos influencia, no lideramos. Los seguidores que tenemos y a quién va dirigido por tanto, va dirigido nuestra acción, los objetivos que marcamos, el proceso de cambio y el éxito. ¿Qué diferencia hay entre un gestor, un director que está delante de un club, de un ayuntamiento, de una empresa, de ser un seguidor, gestor, a ser un líder? Ahí tenéis alguna de las claves, ¿no? El seguidor es un mantenedor del statu quo, monitor de la situación, asignador de recursos, informador de las rutinas. Un gestor es controlador de las personas, es burócrata y cumplidor de las instrucciones. Seguro que si repasáis un poco las personas con que trabajáis o con quien estáis, seguro que reconoceréis algunos en este concepto. Y por tanto, qué importante es de saber distinguirlo, se pasó la diapo, de saber distinguirlo de los que son verdaderamente líderes, como aquí tenemos, ¿no? ¿Qué distinguía a Steve Jobs para hacer exitosa su compañía? Fijaros qué palabra nos enseña cuando nos viene a decir que el liderazgo es como la belleza o la calidad, difícil de definir, pero lo sabes en cuanto lo ves. Bien, entramos en qué necesitas para liderar. Vamos un poco a ajustarnos a cosas que puedan ser interesantes para vosotros. Lo primero, si partes de eso, de que eres un gestor, de que administras las cosas, pues tendrás que reinventarte a estas horas ya. Importantísimo que debemos prever y planificar para recoger el futuro, ahorrando, invirtiendo, negociando, innovando y hacerte estas de inicio y estas 10 preguntas. La primera, ¿dónde estás ahora? ¿Sabes verdaderamente y reconoces tu organización, tu nivel, tu estatus o estás preparándote para conseguir un puesto? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Las reconoces? ¿Las tienes detalladas? ¿Sabes cómo se distribuyen o cómo las utilizas o qué nivel tienes de cada una de ellas? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Sabes que esto no te va? Oye, no, yo soy de letras, ¿no? Dicen muchos de los que cuando se enfrentan a un problema matemático. Bueno, pues habrá que aprender matemáticas. ¿De qué te alejas? Hay cosas que no te gustan o que obvias si puedes, ¿no? ¿Qué esperas hacer dentro de un año de tu función directiva, de tu liderazgo? ¿Qué esperas hacer dentro de un año? Es una buena pregunta y apuntarlo en un papel, como decía anteriormente el anterior ponente, ¿no? ¿Qué esperas dentro de 10 años? Yo recuerdo una conferencia en Bogotá, ya que tenemos por ahí a Harvey Augusto Escobar, este profesor periodista que es un emblema para la gestión deportiva en Colombia, que en una conferencia que realizaba sí, la Universidad Cafán, en una conferencia que había militares y había de todo, pues me dijo un joven que dentro de 10 años sería presidente. ¿Presidente? Digo, ¿de qué? Digo, del país. Fijaros hasta qué nivel podía haber de alguien que
se estaba organizando para conseguir metas excelsas, ¿no? ¿Qué huella quieres dejar en tu trayectoria, en tu función? ¿Qué te falta o necesitas? Hay que intentar ver dónde tienes déficits y, por tanto, dotarlos. ¿Estás contento actualmente con tu función, con tu trabajo, con tu estudio, con tu desarrollo profesional? ¿Y qué es lo que más te importa? Porque hay que tener muy en cuenta que dedicarse al liderazgo comporta una serie de cosas a renunciar muchas veces, entre las cuales hasta la propia familia. No renunciar al 100%, pero mucho espacio de tiempo y dedicación. Y eso, pues os diré que tiene su miga, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que más te importa para saber si eres capaz de sacrificar a parte de ese tiempo que dedicas a una cosa que generalmente es lo que más nos importa? El liderazgo tiene ese pentágono, ¿no? De que todo se basa en tus conocimientos, tu carácter, tu experiencia, tu actitud y tus hábitos. Y eso, ese pentágono, nos habla de cómo somos y cómo actuamos frente al liderazgo que ejercemos en nuestra organización. Por tanto, el liderazgo supone influir en un grupo de personas para avanzar hacia una meta, afectar el comportamiento humano para cumplir una misión, visionar y establecer objetivos en la organización, autogestionar tus emociones y analizar para priorizar, generalmente escuchar el doble de lo que hablas y empatizar con las personas de tu organización, transformar aquello que decimos siempre del grupo al equipo, ¿no? De un grupo que puede tener una conciencia empresarial, pero que le falta la conciencia del objetivo común. La incidencia del resultado de tu rol se marca por tu persona y por tu entorno, aquello que decíamos del ser y del hacer. En, en esta diapositiva vemos diferentes elementos que conforman una parte y la otra del entorno y, sobre todo, del ser. Nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra experiencia, nos van a llevar a poder ser capaces de, con nuestra organización, con nuestra cultura, con nuestros empleados, frente a la competencia y en orden a los objetivos creados, poder, con nuestra actitud, mejorar nuestro rol. El éxito que tengamos hará que nuestro rol sea mayor y si no tenemos éxito, si tenemos fracasos, disminuirá. Cuando hablamos de fútbol, ¿por qué los entrenadores generalmente acaban su trayectoria cuando los resultados no acompañan? Por muy bueno que sea, por mucho conocimiento que sea, lo van a echar. Ha perdido 3 partidos seguidos y ya ha perdido la confianza, ha perdido su facultad de hacer y transformar, de hacer el cambio, de desarrollar la mejora. La actitud y la aptitud son elementos que muchas veces están ligados. Si no somos aptos, generalmente también poco tendremos de aplicar, porque por mucho que tengamos actitud, si no tenemos los conocimientos, si no tenemos el compromiso, la responsabilidad, no llegaremos a cumplir la expectativa y, por tanto, fracasaremos. El cambio próximo. La estrategia debe cambiarse en caso de no ser eficaz. Hay gente que continúa por el mismo camino siempre y lo vuelve a repetir. Y tengo ejemplos, ¿no? Y me extraña que no se den cuenta de la importancia de buscar nuevas rutas, ¿no? Las personas siguen la misma estrategia aunque no logren el éxito y la continúan repitiendo a lo largo de su vida, obteniendo, por supuesto, siempre el mismo tipo de resultados. Muchos, el fracaso reiterado. De la teoría a la práctica, es importante ser valientes
y aplicar las cosas. Platón nos dijo aquello de que el que aprende, aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siembra. Los hábitos, el modo de proceder o de conducirse nos lleva siempre a buscar los caminos más confortables. Si a ti te dicen que para conseguir un objetivo no vas a entrar en fricción con un colectivo o no tendrás que transformar parte de tu equipo, vas a escoger lo más sencillo, seguro. O generalmente, apartándote de la verdadera necesidad de actuar en las facetas donde hay deficiencias. Y por tanto pasar de una zona de confort a la zona de la actitud que nos permite cambiar las cosas. Robert Fritz nos lo dijo en un interesante libro que os recomiendo, El camino de menor resistencia para gerentes. Y decía que así se han hecho las ciudades. La ciudad de Boston se hizo y sus caminos, sus calles, corresponden a los caminos más fáciles de recorrer por los carros que llevaban los pertrechos, la comida, las personas. Y por tanto, no está situada como una manera de retícula como hizo Cerdá en Barcelona o diferentes planificadores en el resto del mundo, sino que Boston se hizo por los caminos más fáciles. También hay una cuestión sobre nuestra evolución que nos marca la pauta como líderes, y es que nuestra evolución como cazadores y recolectores era buscar la gratificación inmediata. Y eso lo llevamos en el ADN, gran parte impregnado de hacerlo todo para ayer, ¿no? Y más con la velocidad de transformación que tenemos. Y esta es la reflexión. Tenemos que tener suficiente visión para tratar los temas en su tiempo, que no quiere decir más tarde, sino ordenadamente en el tiempo, el factor que lo modela todo. En mi último libro, Time Management, lo explico suficientemente porque es algo que tengo aún en caliente, ¿no? El saber lo importante del factor tiempo. Nuestra evolución, por tanto, antes se buscaba siempre la gratificación inmediata. Y debo decir que si trasladamos al ser humano de hoy, al líder, en la actualidad, pues se nos olvida la causa-efecto al instante, del ya y ahora, o del ayer, fin si todo lo quiero para ayer. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? ¿A dónde vamos, por tanto, y qué queremos? ¿A dónde queremos ir? Bueno, lo primero sería salir fuera de nuestra zona de confort si queremos liderar, y esa es la nueva visión del líder, que tiene de impregnarse no solo que te han dado el puesto, lo has conseguido por oposiciones y te han puesto allí delante. Bueno, eso puede ser que tengas un mando, pero no tienes el poder, no te equivoques. Y aquí lo importante, que los hábitos es un modo especial de proceder y conducirse. Y por eso, qué importante es que podamos salir de nuestra zona de confort, porque nos va a hacer poder conquistar otras partes. Seguro que conocéis algún hipopótamo, ¿no? Son aquellos que ya les va bien, son funcionarios o tienen el puesto garantizado. ¿Y cambiar yo para qué? ¿Para qué? Si ya me va bien así. ¿Pero eso qué hace? Hace que, como el agua estancada, ¿no? ¿Qué le pasa al agua estancada? Pues que se pudre, que no llega, que no es potable, que no mejora. No voy a pararme en los textos, no me gusta leerlos, pero pasar de la zona de confort, la zona de aprendizaje, a la zona de pánico es fácil. Tenéis pasado, presente y futuro, lo tenéis en la documentación que os entrego para que podáis consultarlo, y no me pararé ahora con el detalle, que esto es un curso entero, para poder hablar sobre todo hacia dónde debes de ir en tu transformación, de la zona de confort a la zona de crecimiento, aprender, comparar, asimilar, experimentar y conocer, para invadir esa zona mágica que también la debes de cambiar
de la zona de pánico que te da por una zona mágica. ¿Cómo no? En el mismo sentido, cuando llegas a la zona de pánico porque has decidido transformar, porque estás en tu crecimiento, vas a tener gente que te va a decir, vas a fallar. Uy, 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 no sabes dónde te has metido. Vale. Y eso conlleva que a veces desconfíes hasta de ti mismo, ¿no? Pues no, tienes que tener sobre todo un gran aparato ahí palpitando para mejorar y para creer en ti, que es una de las grandes claves. Las dos causas del fracaso generalmente es el miedo y la ignorancia. Por tanto, los dos se pueden combatir. El conocimiento nos va a dar la solución para la ignorancia y nuestras habilidades para poder esgrimirlas ante el miedo. Es aquello que el miedo a fallar, ¿no? El miedo a ser avergonzado, van ligados psicológicamente, y hablamos anteriormente, el anterior ponente, ¿no? Va intrínseco en uno mismo, ¿y si fallo qué? ¿No? Si tienes miedo al fracaso, nunca tendrás éxito. Bien, la inseguridad nos da miedo, por tanto tenemos que colocar bases sólidas para evitarla. Y la seguridad nos da confort. Por tanto, cuanto mejor tengamos nuestras bases en nuestra organización, en nuestra entidad, en nuestro club, en nuestro municipio, en nuestra administración, antes podremos conseguir el éxito. La autoevaluación también va a ser importantísima. Hay mucha gente que no se autoevalúa. Tienes que saber constantemente si estás consiguiendo lo que querías. Si tu organización está asimilando y está conduciéndose correctamente hacia la pauta del éxito. Un ejercicio de autocomparación que os recomiendo, está también en el libro Management para Gestores del Deporte, que anuncio el curso para el año que viene, año 2023. Me lo han pedido por internet y finalmente vamos a incidir con ello. Y ahí está, en las técnicas, la ventana de Johari, ¿no? Y ahí lo veis, ¿no? Cómo nos podemos conocer. Y nos podemos conocer por las 4 habitaciones, la área libre, la área ciega, la oculta y la desconocida, la que no conocemos. ¿Y cómo llegas a ellas? Pues también utilizando a otras personas y haciendo preguntas sobre ti. Y por tanto conocer lo que es. Hay gente que conoce de ti que tú no sabes y otras cosas que tú sabes y que los demás no. Y qué bien conocer lo que tú puedes descubrir en esa área desconocida cuando por uno mismo, con la reflexión, con el detalle, con las preguntas a las diferentes cuestiones, dais con gran parte de elementos que no considerabais como elementos negativos. Bien, el ser y hacer nos conlleva también a estos puntos cardinales clave, ¿no? que tenemos, que son el físico, el mental, el emocional y el espiritual. En el físico nos da la imagen, nuestra imagen; en el mental, nuestra capacidad, intelecto, capacitación, experiencia; en el emocional, la relación; y en el espiritual, el compromiso. Esos son los puntos cardinales y, por tanto, tienen que ir ligados para conseguir nuestro objetivo. Y definir nuestro objetivo, por tanto, va a ser fundamental. Siempre, en esa transformación o cambio, definir el objetivo de inicio y tenerlo muy claro y explicarlo muy bien va a ser clave. Empezamos a ver algunas de las preguntas también que nos tenemos que hacer para liderar, para esa transformación que vamos a buscar. Lo primero es esta pregunta: ¿qué quieren de nosotros? ¿Te ha fichado un club? ¿Te ha fichado un ayuntamiento? ¿Has conseguido una plaza? Y todo el mundo está a la expectativa a ver qué vas a hacer y cómo vas a hacerlo. Por tanto, tienes que investigar qué quieren exactamente de ti. Muchas veces esta pregunta no la hacemos.
Y eso puede ser motivo del fracaso, porque estás desempeñando otras funciones que no son exactamente las que se esperan. Por tanto, seguro que lo que van a esperar de ti es las soluciones. Y eso, dar soluciones a todos los tipos de problemas que tenga la organización, que tenga tu equipo, que tengan tus usuarios, que tengan, pues no es una tarea fácil. Y sobre todo tienes que centrarte en temas que deben ser los capitales. Las claves del líder con su equipo. Tienes que pensar que no eres nada o no serás líder si no tienes un buen equipo. Porque la falta de equipo, tú no puedes con todo, no vas a poder, te falta tiempo, te falta dedicación, te falta conocimiento a veces. Por tanto, lo primero que veríamos sería que tienes que ser un visionario para poder plasmar hacia dónde va el objetivo que has desarrollado para tu equipo. El líder desafía a conseguir los objetivos a todo el equipo, a todo el equipo. Los motiva haciendo y mostrando cuál es el camino, practicándolo él. También otra clave es inspirarlos, conocerlos, motivarlos. Cada uno es diferente y por tanto si puedes llegar a ellos bien, te dará la clave de la mejora del equipo. Siempre hablar en clave de rendimiento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos? Manejar los números, los presupuestos, el desarrollo económico es fundamental. Si no, no tienes el éxito. Generalmente la evaluación se va a establecer en el tema deportivo quizás, pero sobre todo en el tema económico, si eres un líder y vas a manejar una entidad, un club. Como decíamos antes, eres una persona que soluciona problemas y te ven como eso, no que creas problemas. También debes de ser suficientemente cauto con las personas que siempre te traen problemas, porque al final el problema son ellos. Y debes decírselo, comunicarlo para que te vengan con soluciones. El líder esgrime los objetivos, es decir, dice por qué tenemos estos objetivos. Manejar el tiempo. El tiempo lo maneja todo. Y manejar personas es también manejar el tiempo, manejar recursos. Es una de las grandes claves. Tomar decisiones es la diatriba, ¿no? Y eso hace falta conceptualmente estar preparado para analizar, para reflexionar en la toma de decisiones. Es una persona que reconoce la capacidad y el trabajo de su equipo, de las personas que le rodean. Y eso es el principal valor que tiene, más que el económico, reconocer. Vemos a Steve Jobs presentando lo que hacía cada mes de mayo, las nuevas realidades de Apple, y era el conductor, un gran conductor, ¿no? Bien, no hay, nunca hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión, y eso es para los que te rodean como equipo, para los que tienes como superiores, etcétera, y por tanto tienes que cuidar tu imagen, cuidar tus prestaciones y comunicación. Diríamos que en 12 segundos, desde la primera imagen que das, ya tienen la opinión sobre ti. Fijaros, es algo comprobado. Y ya se opina, oye, voy a entrevistar al siguiente, y este siguiente que entra por la puerta, pues está haciendo una selección de personal, a los 10, 12 segundos dice, oye, este me es interesante, este no me interesa. Ahí vemos que los hábitos y tendencias versus la salud y la imagen. Tenéis que cuidaros, tenéis que estar muy pendientes de la imagen que dais, porque también podéis ser criticados por temas estéticos o de salud. Vuestro traje, camisa, corbata, si toca, no es necesario, aunque cuidado, ¿eh? Yo recuerdo también en un curso en Barcelona, en la Escuela de Empresas, el Sport Management, teníamos alumno a Pochettino, tenía alumno a varios. Recuerdo que había un director de un gran club de Barcelona, un gran club de natación, que tenía
pues cerca de 15.000 abonados y muchas disciplinas. Decía, yo voy con pantalones tejanos. Para mí no es problema eso. No es problema ir con pantalones tejanos porque es la moda actual. Y yo le decía, bueno, de acuerdo, ¿no? Nadie te va a decir nada. Tú eres el gerente, el director. Pero seguro que no has contado con la mayoría de tus socios, que el 70% tienen más de 60 años de ese club y que igual no entienden esta moda. Y por tanto, puedes tener muchas veces por el tema de tu imagen consecuencias no tan positivas como esperas. Duró 4 o 5 meses más, si no recuerdo. Y no por la evaluación, no tuve oportunidad de evaluarlo. Tu imagen, la imagen de tu despacho, es tu imagen. Si es amplio, si es posible, y si está ordenado, limpio, donde se decore pensando en ti, el simple. La función de tu despacho debe ser una ayuda al mejor desempeño, es decir, tener lo adecuado. Si toca una pizarra, una imagen, o sea, una pantalla para tener imágenes, etcétera, o que aparezca. Si vemos la otra diapositiva que tiene la cruz, pues evidentemente, paso atrás, vemos, pues bueno, está dando una imagen. ¿Qué imagen ves de una cosa y de la otra? Pues que todo está saturado. ¿Sabe dónde tiene los papeles? Si no se organiza él, ¿nos va a organizar a nosotros? Nuestra marca personal es clave también para aterrizar en el entorno, en mostrar qué somos, cómo hacemos y cuáles son las principales pautas de desarrollo que tenemos. Tom Peters, con su famoso libro 50 claves para hacer de usted una marca, nos enseña cómo podemos llegar a tener una excelente marca. Y entre esas cosas está en ser constante, confiable, único, visible, original, fiable y tener en tu marca personal facetas que nos digan cómo somos. Bien, también no solo desarrollamos nuestro trabajo con personas de nuestra organización o de nuestro equipo, sino que tenemos los clientes, el usuario, el deportista, el aficionado, ese cliente que busca cosas, que busca pues acondicionamiento físico, que busca disfrutar, y tenemos que conocer todo eso para dar las respuestas. Tenemos otra imagen del fitness o también de lo que los entrenamientos de fuerza de cada día nos motivan más. Una pregunta que hago recurrente es: ¿por qué se transforma el producto deportivo, el servicio deportivo? Pues se transforma porque se transforma la sociedad, la economía, el entorno, pero sobre todo porque se transforma la sociedad. Yo recuerdo que en mis viajes, pues diferentes países de Latinoamérica, no voy a terminar para no... recuerdo que estaban en estadios que habíamos superado nosotros aquí en Europa y en España específicamente, hacía 12, 15, 20 años, ¿no? Y están en el camino de esa transformación. Algunos ya lo están logrando, en este caso con gimnasios, con productos, con pautas de primer nivel y de gran calidad. ¿A quién nos dirigimos, no? Y esa es la pregunta que os hacía antes. ¿Por qué cambia el fenómeno deportivo? La inclusión de las personas mayores, de esa parte de la pirámide que corresponde a las personas que tienen más de 60, 65 años en la práctica deportiva, transforma la realidad del diseño de las instalaciones, transforma la realidad de ubicaciones, de compromisos con colectivos que están dispuestos y pueden pagar. Un elemento importante para el éxito de nuestra organización y de nuestro liderazgo. Bien, estudiar el entorno, ¿no? Ya os decía Maquiavelo, ¿no? Que si prevés bien, evitarás los problemas, evitarás pues tener peligro a lo desconocido. El estudio del sistema deportivo es algo
imprescindible para cualquier directivo, pero para un líder, si no sabes qué deportistas y practicantes, qué es lo que desean, qué instalaciones podemos desarrollar y crear para ser eficaces, para ahorrar, para poder mejorar el medio ambiente, qué seguidores y espectadores tenemos, qué espacios y naturalezas ocupamos con la práctica deportiva y qué clubes, organismos y empresas desarrollan el deporte en nuestro sistema deportivo. Pues eso tenemos que conocerlo, junto con sus factores sociales, políticos, geográficos, tecnológicos y económicos. Si no estudiamos nuestro entorno, nuestro sistema, estaremos fuera pronto de nuestra función directiva. Ahí tenéis una imagen general de lo que significan los factores que gobiernan la realidad y que también cómo tenemos a esos espacios, seguidores, deportistas, instalaciones deportivas, gobiernos, organismos en diferentes niveles, en los estados, en los municipios, en las provincias, en los departamentos. Y esa amalgama de diferentes vectores, todos con sus intereses, son los que tenemos que intentar manejar y hacerlo bien. Investigar el marco de actuación, como os decía, del exterior al interior. No podemos dedicar gran parte de nuestra función directiva, de nuestro liderazgo, a cuidar nuestra imagen al exterior, qué pasa con la competencia, qué pasa con nuestra ubicación, si descuidamos el interior, nuestra organización, presupuesto, plantilla, usuarios, equipamientos. ¿Cuántas veces, oye, pues yo creía que esto sería de manera diferente? Y cuando entras al gimnasio o a la empresa o a la administración que lleva aquellas instalaciones, te das cuenta que se ha hecho mucho marketing, pero poco mantenimiento, o al revés. Las herramientas de estudio, yo diría que en Management para Gestores del Deporte y en el último libro también, en cuestión de instalaciones deportivas, pongo 12, pero creo que estas dos son imprescindibles siempre. El análisis DAFO, ver nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en clave interna y en clave externa. Y la ley de Pareto. Las dos, la primera algo más compleja de desarrollar, pero la ley de Pareto, hablar de 80-20, es algo casi imprescindible. Y eso, con tu mentalidad de liderazgo, sabes exactamente cuando estás desarrollando, y os lo digo por experiencia, dónde está la clave de lo que hacemos, ¿no? Si nos dedicamos a lo micro, a las hormiguitas, a los problemitas que tenemos, a que si no funciona bien el torno, a que no se ha hecho bien el impreso para desarrollar los tickets. Oiga, que usted es el gerente, usted es el director, usted es el líder. Vaya a los problemas principales, vaya al elefante, no a la hormiguita. No sé si me entendéis. Porque si perdéis vuestro tiempo en la hormiguita, resultará que después habéis perdido un 80% para conseguir un 20% de resultados. Y verdaderamente se demuestra que un bien utilizado al 20% del tiempo nos da un 80% de resultados. Y fijaros lo importante que eso resulta en el factor tiempo. Identificar, por tanto, las hormigas y al elefante. Saber que no estés actuando en temas que no tienes que focalizar. Otra cosa que a veces nos inunda cuando hacemos una gran estrategia, un gran plan, hemos desarrollado la planificación estratégica, es que la cultura de nuestra organización tiene vida. Y esto es importantísimo, porque algunos de los fracasos a que nos enfrentamos, yo se los diré de alguna experiencia que he tenido personalmente, es que la señora cultura se come como desayuno a la estrategia. ¿Qué hagas? Ya aterrizo en una gran entidad, voy a hacer esto, hago lo otro, ya empiezo a tramitar año uno, año. Oye, la cultura se la come. Lo decía Peter Drucker. Por mucho que la hayas trabajado, tienes que trabajar con la cultura, porque si no, se te lo va a llevar todo por delante y tus estrategias no van a poderse plasmar.
El factor tiempo. No voy a insistir en ello, pero el tiempo es lo que está en todas partes. El elemento tiempo conlleva el desempeño mismo de vuestra función. Tu objetivo está en un año hacer aquello, o en 6 meses, o en un mes, etc. Importante ver qué piensan nuestros máximos responsables, nuestros presidentes, qué piensan y a qué se dedican. Sobre todo también para no desviarte de los objetivos. Si sabes qué piensa tu responsable, tu máximo responsable, el presidente o el alcalde o lo que sea, por dónde se conduce, qué es lo que más le importa, tú sabrás también atender en tu función de liderazgo tus acciones. La visión, anticipar escenarios. No sé si es un tema psicológico, pero es importantísimo aquello que nos decía Schiff, ¿no? Que es que la visión es el arte de ver las cosas invisibles. Y un buen gerente, ya no digo un líder, debe saber conocer dónde está su visión para poder anticipar escenarios, para poder llegar antes y mejor, en mejores condiciones a los objetivos. Utilizar las materias adecuadas también es importante. Y eso a veces no nos damos cuenta, aunque lo tengamos muy claro. En las prioridades, yo las divido en 3, en 1D, 2D, 3D. Me quedo con la 2D porque es la que generalmente más cotidiana vemos. Lo importante y lo urgente, esa dicotomía, ¿no? Esa dicotomía que surge y que ahí en el tema de Mafalda nos viene a decir, como siempre, lo urgente no nos da tiempo para lo importante. Y pensar que lo importante es lo que nos va a evaluar realmente de lo que hacemos. Gardner nos decía, este hombre además que es un psicólogo fantástico, nos decía que si he de nombrar un solo instrumento multiuso del liderazgo, es la comunicación. Saber llegar, saber hablar, saber desarrollar. Cuando hacemos un PowerPoint nos están analizando si hemos estudiado bien todo. Qué mejor mediático que este hombre, ¿no? Que Steve Jobs. Y ahí recordar que lo visual, que es el 55% de nuestras percepciones cuando recibimos información, Meravian nos lo decía, ¿no? Lo vocal es un 38% y lo verbal, lo que estamos diciendo, es un 7%. Por tanto, la imagen es clave. Y el tono, el volumen, la velocidad, la fuerza y el énfasis de nuestras expresiones también. En 4 días olvidamos el 85% de lo que oímos y en 14 días olvidamos el 95%. Pensar en ello, que hay que reiterar en tu equipo, hay que reiterar los objetivos, cómo vamos, qué estamos alcanzando, etc. Bien, hablar y presentar en público los 5 grandes factores. Esto también es algo para desarrollar y hacerlo bien. Y ahí estaríamos ni más ni menos en el primer factor, que es a quién nos dirigimos, a la audiencia. El segundo, el factor tiempo. Nuevamente, cuánto va a durar, cómo empezar, cómo terminar. Nunca hay que alargarse, porque eso frustra a las personas que esperan que expliques las cosas en 45, en 50 minutos. Pero si te expandes más, pues eso, no estás administrándote bien. ¿Cómo no el factor mensaje? ¿Cómo lo construyo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué quiero transmitir? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo lo deben recibir? Y hacer feedback. O el factor del lugar de los instrumentos. Antes tienes que pasearte por la sala, por el aula, saber si funciona bien los instrumentos, los medios visuales. Y no puedes estar ahí haciendo esperar a las personas 15 o 20 minutos. Y lo digo porque me ha pasado, ¿eh? Que no va bien
el medio audiovisual, que no funciona la megafonía, que no hay suficiente luz, etc. Y el factor nosotros, cómo me he visto, cómo me voy a presentar, cómo entono y vocalizo, cómo me conduzco, si lo hago con naturalidad, con amabilidad, con empatía, etc. Audiencia, nosotros, mensaje, lugar, instrumentos, tiempo. ¿Quién sabía, sabemos en la Segunda Guerra Mundial, que alguien fue capaz de vender las cosas como nadie, ¿no? Y este señor, Joseph Goebbels, fue capaz de convencer a todo el pueblo alemán de las virtudes que tenía el régimen nazi, cosa que hoy lo vemos que alguien también es capaz. Todos los dictadores son capaces de llegar a términos, ¿no? Y son capaces no solo de manipular, sino de hacer creer a la gente como líderes, porque son capaces de hacer, ¿qué? Hacer influir. Fijaros este cartel, ¿no? ¿Qué os dice el cartel? Si tú vas por la carretera y ves eso, dices, oye, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, pues llévate gratis el cambio de aceite, pero en realidad estás viendo sexo gratis. Fijaros cómo se pueden transformar las cosas con alguien que gestiona y que intenta vender el producto que tiene allá. Sexo gratis. Se vende lo que sea como sea. Promesas y publicidad engañosa hay que evitarla. La ética del liderazgo comporta estos condicionantes. Vamos terminando, cosa que no hay que decir nunca, pero ahí la capacidad de comunicar tiene que ser siempre para impactar, no perder el tiempo con pesquines, con imágenes, etc. Tienes que impactar, si no, no vale. ¿Cómo se impacta? Hay comunicaciones también no verbales, como decíamos. Obama, fijaros las manos, tanto de Obama como de Trump o como de Biden, ¿no? ¿Cómo se utilizan y cómo se explican con las manos? Quizás Obama ha sido el que ha atesorado una mayor capacidad de comunicación no verbal. Y no digamos Trump, ¿no? Que cuestiona todo y convence a medio Estados Unidos de que ha habido fraude, ¿no? Y sigue en ello y se toma el Congreso y todos sabéis. Y este hombre que intenta poner paz con esas manos y que vamos a ver qué ocurre en las elecciones que hoy se están cerrando. Bien, en este mundo, ¿qué ocurre? Las 3 facetas, las 3 grandes influencias, la tecnología y las redes sociales, por tanto, la incorporación de los más jóvenes, las personas como factor decisivo para conseguir los objetivos. Siempre se ha dicho que las personas son el principal valor de la organización, sean los empleados, sean los deportistas, los clientes, los socios, los abonados, los jefes, y la velocidad de transformación al cambio de las nuevas demandas. Estamos en un mundo que, bueno, va acelerándose. Y antes, para saber qué pasaba en Nueva Zelanda, pasaban años. Ahora pasan microsegundos. Esas claves son las que nos llevan a tener una consideración sobre esto, ¿no? En 1956 el disco duro más importante estaba en esta enorme caja con 5 megabytes. Bien, esto era un homenaje a Gerardo, ¿no? Con el Rumpi. Lo que os digo, que el futuro es algo que no es tan fácil de coger, no es una pelota esférica. Por tanto, tenéis que prepararos de manera superlativa para poder conseguir el éxito. Ese éxito que defino en algunas diapositivas, que el verdadero éxito consiste en conseguir tus objetivos sin renunciar en ningún momento a tus principios.
Bien, muchas gracias por haberme seguido. He intentado cumplir más o menos con el tiempo, un poco más tarde, pero bueno, tenéis para dirigiros a mí la referencia de mi mail, y evidentemente de la universidad, joancelma@me. Acordaros que la A es la arroba, y hay también las direcciones de los diferentes, de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, etcétera. Y alguna reflexión más, aquí tenéis una síntesis de mi currículum, de mi faceta como profesor, de autor de experiencias, de asesor de organizaciones, de autor de libros y también de referencias a estudios, proyectos y reconocimientos. También algunas carátulas, algunas de los libros que siguen ahí en la gestión del deporte, en la dirección, en el management. Y esa última diapositiva que os paso, los libros que están disponibles en formato digital para los que estéis muy interesados poder adquirirlos. El precio es muy módico, por tanto no tener miedo. Bien, hemos llegado al final y en todo caso me abro a que podáis realizar cualquier pregunta o cualquier diatriba sobre lo que he expuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan. Podés dejar de compartir, así se abre la pantalla. Entramos en 10 minutos de ronda de preguntas. ¿Alguien tiene para iniciar esa ronda de preguntas? Terminaremos unos minutos antes. Bueno, Joan, antes que nada, aprovecho yo hasta que alguien vaya formulando, digamos, alguna consulta. Agradecerte, por supuesto, la exposición. Agradecerte también la posibilidad de conectar y sobre todo de tu tiempo en estas horas en España. Así que, y una vez más, bienvenido. Comenzamos con la ronda de preguntas. Lorena, Gino, Mateo, Sebastián, Juan, Carlos, Georgina, Freddy, Lorenzo. Yo iba a decir antes, con el anterior profesor que comentaba, y se hacía la misma diatriba que estoy diciendo ahora, ¿no? Más preguntas, venga, animaros, etcétera. Generalmente, eso de hacer las preguntas al final, pues a veces es difícil. A veces también porque no hay motivo, o porque se ha explicado muy bien, o porque se crea una cierta, no sé, vergüenza ajena o lo que sea. Yo solo os diría una cuestión. Si queréis liderar, tenéis que ser capaces de conducir a vuestro equipo, de establecer objetivos muy claros, de prepararse muy bien. Y si lo vais a hacer delante de una administración pública, además, mucho cuidado con los presupuestos, con el dinero de todos. También, evidentemente, si estáis en una empresa o en un club. Por tanto, intento tirar de ahí, de cosas que os puedan venir a la cabeza y además, de mi labor es contestaros. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. Lorena. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto, Joan, mi nombre es Lorena y Mucho gusto. quería saber si podías ahondar un poquito más en este tema de identificar a las hormigas y el elefante, el 80% y el 20%. Bien, no diría que es una cosa obvia porque mucha gente cae en ello. Tú estás delante de un club o de una gran instalación deportiva como gerente y quieres liderar. Y en este caso, Lorena, lo que hay es de que tu tiempo, que es un factor clave, como vienes en un caso determinado de ser un gestor, un administrador, pues empiezas por corregir defectos o detalles menores. Detalles que tienes que tener una estructura, un equipo que se encargue de ellos. Tú no puedes estar por los temas menores. En un barco, tú no puedes estar por si la cuerda, ¿no?
o si verdaderamente no se ha situado bien un cabestrante, sino que debes estar por el rumbo, debes estar por el conseguir llegar a tiempo, debes estar por las grandes cosas. Y resulta que muchas veces se pierden las hormiguitas. Y lo grande, el elefante, por decir de una manera, con todo el respeto al elefante, aunque no es de mi agrado finalmente la diapositiva que tiene marcada en la frente del elefante el punto de mira, pues es lo que tenemos que buscar. ¿Dónde están los problemas de verdad? Porque si dejamos de actuar delante de los problemas de verdad, haciendo o atendiendo a los pequeños, fracasaremos. Y os lo digo por experiencia. También me he pasado por delante de un tema y es la importancia que tiene que llegues al consenso con todos. Al consenso quiere decir con los abonados, con los clientes, con los usuarios. Tienes que conocer, pasearte por los vestuarios, ver, no para ver las hormigas, sino dónde están los verdaderos déficits. Y a mí me ha pasado de ir y ver cómo está esto con humedades, cómo está esta zona que no funciona bien la aireación. Y no me toca a mí, pero tienes que ver que no se está haciendo correctamente y eso produce bajas, produce enfermedades, producen cosas que terminan teniendo una gran dimensión. No sé, Lorena, si te he explicado correctamente el tema a lo que Sí, atendía. sí. Es que yo entendía que eso, que dedicar el tiempo básicamente a lo que yo llamo telón de fondo, es decir, las bases fundamentales sobre las cuales se arma la estructura y en función de eso, porque si las bases no están bien, ese sería el problema fundamental, no las hormiguitas. Ahora lo que no entiendo, quizás sea muy obvio, pero como que me está costando entenderlo, es, no entiendo la ecuación del 80 y el 20, no entiendo lo del 20% del tiempo, 80% de resultados. Entonces mi pregunta es, ¿el 80% de la eficacia va a depender del 20% del tiempo que yo tome? No, No. no. Fíjate que si tienes muchas hormigas, le dedicas mucho más tiempo. Si tienes uno o dos elefantes, que tenemos un grave déficit presupuestario, que tenemos graves deficiencias del staff deportivo, si tenemos problemas con la infraestructura, los elefantes, y son temas tratables, rápidamente identificables. Ahora, si estás con 1000 hormigas, pues estás dedicándole ese tiempo. La ley de Pareto, y la tenéis ahí, y más desarrollada, porque es muy interesante de ver, se conforma generalmente con porcentajes de este tipo. Si analizáis la historia, todo el proceso de Pareto, que era un administrador de Italia, del sur de Italia, y entonces empezó a ver que los problemas tenían esta causística, el 20-80. Pasa que es importante entender también otra cosa. El tema no es una aritmética, sino que puede ser 60-40, pero generalmente tiende mucho al 80-20. Y te recomiendo pues la bibliografía de Pareto, te recomiendo hasta la misma diapositiva que os he dejado con algunas de las claves, y puedes utilizarlo en tu función de liderazgo o tu función directiva para tratar los problemas, y te das cuenta que si dedicas un tiempo adecuado a una dimensión adecuada, consigues el éxito. Si dedicas mucho tiempo a temas menores, pues verdaderamente no conseguirás lo que buscas. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Yo empecé al principio de todo, tengo una anécdota, si hay tiempo yo explico lo que sea. Yo me he ceñido a los tiempos, como Tranquilo, siempre. Joan, no hay problema. Tenemos 5 minutos más, así que no hay ningún problema.
Yo recuerdo que cuando inicié mi gestión delante de organizaciones y fui gerente de un club y después también gerente municipal, del área deportiva primero, después de los municipios. Empezaba siempre siendo gerente municipal de deportes y terminaba siendo gerente del ayuntamiento. Pero lo que sí es que al principio, bueno, iba de inspector de Hacienda, los detallitos, esto no está bien, oye, quita esto. Faltaba planificación, faltaba ver dónde teníamos los verdaderos déficits. Y ahí es donde el líder, donde el director general, donde el responsable tiene que emplearse en sustanciar cuáles son los temas que son de dimensión, que afectan a la viabilidad de la empresa, del club, etcétera, para atacarlos. Y generalmente, si tienes un buen equipo, déjales a las hormigas. No está haciendo dicotomía elefante-hormiga. Bueno, déjalo menor, ¿no? Y si lo haces así, y recuerdo que me costó aprenderlo al principio, porque yo era, diríamos, muy metódico, intentaba tragármelo todo, intentar ir de todo, no me gustaba si se hacía una cosa mal, recriminaba aquí y allá, siempre con una cierta simpatía, ¿eh? Tampoco. Pero me daba cuenta de que perdía mi tiempo. Y lo que quería el presidente del club o el alcalde es que se rindiera bien en la economía, se gestionasen bien las personas, se consiguiesen los objetivos deportivos, etcétera, etcétera. Claro, si yo me perdía el tiempo en ver si la impresora tenía cartucho o no, pues me estaba en la hormiga y no estaba haciendo lo que tocaba. He hecho así un ejemplo rápido. Bien, de experiencias he tenido muchas. He tenido la oportunidad de dirigir grandes clubes de más de 20.000 socios, 2.000 deportistas, 20 modalidades, grandes ayuntamientos, estar de director, de project manager de grandes clubes con inversiones de transformación de más de 18 o 20 millones de euros, estar delante también de municipios que transformaban con su política la realidad ciudadana y tener esa visión también social, no solo economicista. Por tanto, el concepto de liderazgo, yo el curso que inicié hace 2 años con la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el liderazgo lo iniciaba aquí al lado, de donde estoy ahora, en el Arco de Roda de Bará, que lo levantó, pues bueno, por allí pasaba, por esa zona pasaba Julio César, aunque lo levantó Augusto hace 2000 años. Y ese liderazgo que tuvo Julio César, pues se le destaca por los grandes acontecimientos. ¿Cuál es el acontecimiento más importante que pondríais decisorio en Julio César, por ejemplo? El pasar al Rubicón. Porque sabíamos que no había marcha atrás y tuvo que tomar una decisión que significaba conquistar Roma y transformar Roma. O si vamos a otros ejemplos, Napoleón Bonaparte, cuando decidió ir hacia Rusia a conquistar y llegó a Moscú y se encontró con Moscú vaciado, uno de los grandes temas es que se quejaban sus generales de que el personal estaba muy cansado y además hacía mucho frío, ¿no? Y entonces os contestaba con una frase mítica, ¿no? No hay malos soldados, lo que hay son malos capitanes. Por tanto, ¿dónde está la responsabilidad? Si sabes motivar, si sabes desarrollar los diferentes conceptos que atañen a tu función de liderazgo o de director, recordar que un director puede ser líder o no, puede ser un gestor que administra analíticamente, administra bien, pero no conduce a los cambios, ¿no? No sé si me estoy enrollando, pero bueno, si alguien me pregunta, pues le contesto. Y
y recomiendo también que leáis algo de esa historia de esos grandes líderes, de algunos que he puesto en aquella diapositiva, que han transformado las cosas. La palabra, han transformado mediante procesos de cambio. ¿Sí? Bueno, Joan, perfecto. No nos queremos extender más en el tiempo. Te pedimos nuevamente disculpas No, por no, haber sí, comenzado un poquito tarde y bueno, para sé mí que es un la paz. placer, yo puedo estar y me puedo enrollar lo que queráis. Y más, Sí, ah, sabemos que te acostas tarde, sabemos. sí, sí. Ya me compruebas cuando te envío una cosa a las 4 de la mañana de aquí, ¿no? Sí, sí, Te das sí, cuenta, ¿eh? Te no das hay cuenta. ningún problema, siempre son bien recibidas. Bueno, Muchas te gracias. liberamos ahora sí. Sí, Un placer que hayas invitado a Harvey, gran amigo, y estuvo también en nuestro curso, así que agradecerte de nuevo y esperándote nuevamente por acá por PMMS Sports. Te agradezco obviamente en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán y estaremos de nuevo en el cierre de nuestro diplomado, que ya nos quedan 2 encuentros, los cuales, bueno, tienen diferentes temáticas como para complementar todo el eje teórico que le brindamos a través de Hago en Argentina Sport sobre, bueno, lo que pensamos que puede y es de alguna forma la columna vertebral, tanto en lo público como en lo privado. Así que bueno, muchas gracias a ti y a todos vosotros. También algunas de las aportaciones que estáis haciendo algunos por escrito y agradecer pues esa visión y que sobre todo cuando ha sido positiva, como es el caso. Muchas gracias y buenas noches. chao Joan, muchísimas gracias. Gracias. Gracias Joan, como siempre. Muchas Un fuerte gracias. abrazo. Un fuerte abrazo a Alberto. Bueno, de esta forma damos por concluido 20 minutos antes. Me gustaría ahora un poco para empezar con esto de llegar temprano, para que no tengamos estas situaciones, ya no es válido porque quedan 2 encuentros, pero bueno, agradecerles obviamente la presencia de cada uno de ustedes. Leo, un gusto verte de nuevo, que estés acá. Igualmente, Gerardo. Un placer para lo que necesites. Así que, bueno, ¿alguna consulta de los que están? No, particularmente no quedó ninguna consulta de mi parte, fue una clase magistral de parte de ambos. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Georgina? ¿No? ¿Sebastián, Gino, Juan, Carlos, Lorenzo? No, me adhiero al concepto del compañero ahí, realmente una clase de los dos profes excelente, un nivel académico bastante elevado, así que la verdad me tomé todo el tiempo para estar atento y aprender todo lo que dijeron ellos, así que la verdad, felicitaciones. No, muchísimas gracias. Bueno, la idea es darle el mayor contenido posible dentro de lo que fue y lo que queda del diplomado. La semana que viene vamos a tener también conexión con una experta en marketing que pasó por Renault y actualmente está viviendo en España y gerente de marketing de una empresa. Así que, Leo, si querés, no hay ningún problema. Te invitamos a que participes. Ya Alberto te pasará obviamente el link. No hay ningún problema que participes. Para mí encantado, así que estás ¿Qué día es? invitado. ¿Miércoles que viene? Miércoles que viene. Sí. Cuenten con mi participación entonces. Buenísimo, Buenísimo. Leo. Bueno. ¿Listo?
Sí, yo los saludo a Vamos. todos, que me tengo que retirar. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Gracias, Alberto. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos el miércoles que viene. Por favor, entremos en horario porque estamos con gente de España. ¿Ok? Saludos, buen fin de Muchas semana. Saludos y gracias. muchísimas gracias, Gerardo. Muy buenas noches. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.